Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Estamos de vuelta después de 4 viernes consecutivos que no estuvimos aquí frente a los micrófonos y a las cámaras de Caribe Radio por el tema de la Copa Libertadores de América y porque en algún momento pues nos alejamos un poco de la ciudad para tomar un poco de aire. Pero ya estamos aquí de vuelta en Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. En la tarde de hoy me acompaña, como todas las tardes de todos los viernes, Daniel Abello Cano. Esta es una estación dirigida por Carlos Julio Arzuza López y yo tengo el inmenso gusto de producir, presentar y dirigir este programa Gente de Mundo, historias para contar. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar mensajes de felicitaciones, de saludos a través de las diferentes redes sociales y de los contactos personales como el WhatsApp. Mensajes de Colombia, de Estados Unidos, de Europa que nos han felicitado, que nos ven, que nos siguen. Algunos sugieren personajes, estamos en eso, en esa búsqueda de personajes, algunos un tanto esquivos, tanto escamosos, tanto ocupados por el trabajo, por los viajes, por la grabación, en fin. Esta tarde es una tarde de libros. Quiero destacar, tengo en mi mesa un hermosísimo libro que me hizo llegar la actriz, gestora cultural y poeta María Eugenia Penagos. Es el libro del segundo concurso universal de poesía, María Eugenia Penagos, versos que conectan y llegan al alma. Esta es la selección de poemas ganadores del concurso de poesía María Eugenia Penagos que hace en la ciudad de Bogotá, pero que está abierto a toda Bogotá, Colombia y el mundo. De igual manera, tenemos el libro El peso de la sombra, que es la biografía de Martín Sombra, el exguerrillero de la FARC, escrito por Sondra McCollins Garvin, que ahí hay una grabación por ahí que ha estado rodando en nuestra emisora. Esta entrevista está pendiente. La teníamos planificada para un viernes, pero fue un viernes de esos futboleros y pues le dimos pase al fútbol. Pero Sondra McCollins estará con nosotros muy pronto. Nos hizo llegar este bello ejemplar. De igual manera, la Autoridad Nacional de Televisión, antigua Inravisión, a través de María Eugenia Penagos, en su función como presidenta del SICA, nos hizo llegar este libro, 70 años de la historia de la televisión colombiana. Es un libro bien hermoso que da cuenta de la historia de Colombia y de la televisión. Muchísimas gracias a esas personas que nos han hecho llegar estos hermosos ejemplares. Y tenemos un libro muy hermoso, Mi perro tiene mal genio, escrito por Nevis Niño Jiménez. De verdad que es una carátula que está uno entre el miedo con ese perro que tiene mal de rabia y con la gracia, el chiste, la ingenuidad de todas las historias. Es un libro ilustrado por Otto Mendoza. Otto fue mi compañero de bachillerato, trabaja en el diario La Libertad. Es un excelente diagramador, diseñador, caricaturista, Otto Mendoza, de Polo Nuevo. Sí, no estoy mal. Bueno, con nosotros hoy en el estudio, mire que estamos batiendo un récord porque es que los invitados muy poco vienen al estudio. Generalmente entran por Skype, por línea telefónica, pero muy pocos llegan al estudio por sus múltiples compromisos. No quiero decir que nuestra invitada no tenga compromisos. Tiene muchos compromisos, pero ha querido de manera personal venir a saludarnos y a presentar su libro. Nevis Niño Jiménez. Buenas tardes, Nevis. Bienvenida. Buenas tardes, Juan Carlos. Me place estar aquí en tu emisora. Un espacio cultural excelente, pues para presentar mi libro de mi autoría, libro que tiene como título Mi perro tiene mal genio. Mal genio, si yo dije Sí, mal de rabia. Bueno, la rabia y el genio están muy ligados. ¿De dónde sale ese título de Mi perro tiene mal genio? Bueno, Juan Carlos, tú sabes que todos en esta época tenemos unos animalitos en nuestras casas, pájaros, gatos. Hoy se ha hecho muy popular tener animales en nuestras casas. Mascotas. Yo tengo un gato. A ratos le da mal genio también al gato, sí. Y bueno, en pandemia había perdido antes, como 2 meses antes, unos perritos pincher que siempre me han gustado. Y cuando llega pandemia, mi casa estaba sola, se sentía sola, a pesar de que todos estábamos encerrados porque siempre los
Los perritos que había tenido pues alegraban la casa, eran como el timbre, siempre estaban ladrando, siempre de aquí para allá. Y cuando llegó pandemia, hacía mucha falta. Una amiga me dijo, ¿quieres un perro? Yo le dije, por supuesto. Bueno, me lo envió a la casa, estaba recién nacido, tenía un mes de nacido. Y llegó Rocky a mi casa porque el protagonista existe y realmente, mi perro tiene de mal genio. Ya el veterinario, tal cual como lo cuento en la historia, los veterinarios dicen que no, que esa es su esencia y que hay que respetarle a los perros pincher. La esencia es que tienen mal genio. No es mal de rabia, no es enfermedad, esa es su esencia, como uno ser alegre, como uno ser extrovertido, como uno ser introvertido, como uno ser buen lector o no tan buen lector. Así son los perros pincher de mal genio. Es una historia bastante simpática, 4 de la tarde, 3 minutos, estamos estrenando reloj digital. Vamos a hacer una pausa muy breve, Daniel, y ya regresamos. Breve, por favor. Muy bien, continuamos con Nevis Niño Jiménez. Está presentando nuestro libro Mi perro tiene mal genio. Podríamos decir entonces, Nevis, que este es una historia que nació en la cuarentena, en la pandemia, ¿no? Sí, una historia que nace realmente en la pandemia. Desde muy niña tuve un acercamiento con la literatura, con la lectura infantil, porque... Bueno, a Dios gracias, tuve un padre que le gustaba mucho leer y él me compraba cuentos infantiles, historias infantiles, pero también me compraba lo que llamamos aquí en Barranquilla los paquitos, las historietas. Me las compraba y yo las leía. Cada 8 días mi papá llevaba una nueva y yo tenía la tarea de leerla en esos 8 días. Tenía la tarea de leer esos 8 días porque cada 8 días, los martes o los viernes, mi papá me cambiaba el texto a leer, que creo que es lo que ahora nos hace falta a muchos padres, invitar a la lectura a través del manejo del texto escrito. Eso es importantísimo. Cuando yo le he dado a mis estudiantes un texto, acostumbro a llevar libros, cuentos a mi clase y les doy para que toquen el libro y lo abren, se maravillan con las imágenes. Mira que la primera lectura que hace el niño es de imágenes. Y eso es importante. Bueno, ese trabajo lo hacía mi padre. ¿Y tu padre era educador? No, tu padre no era educador. No, mi papá no era educador. Mi papá era un taxista barranquillero, pero le gustaba leer. Le gustaba leer. Le gustaba leer, él leía los periódicos, leía todo. Él dice que cuando era pequeño y joven, adolescente, él guardaba parte de su dinero, de su merienda y alquilaba un paquito, ¿te acuerdas? Claro que existían puestos donde se alquilaba y la gente iba y leía en el Parque San José, claro. En muchos lugares de Barranquilla que se ha perdido esa tradición. Sí, mira que hablas de una tradición muy bonita. Yo tuve la oportunidad y lo recuerdo en el Parque San José, biblioteca departamental, estaba Olga Champs Meira del Mar Viva y yo iba hasta la biblioteca siempre a prestarle libros. Ella de alguna manera siempre fue muy generosa conmigo en el tema de prestarme los libros. Y yo me deleitaba viendo a las personas mayores cambiar paquitos. De hecho, mis hermanos cambiaban novelas. Mi papá les cambiaba las novelas y yo lo veía hasta el otro día en el Parque Suri Salcedo José, el eterno embolador. Un saludo para él desde acá. Él también tenía ese servicio, pero ya se ha cambiado. Te adelantaste un poquito a otra pregunta que te pensaba formular, pero bueno, bienvenido tu adelanto. Hablas de tu vocación, tú eres docente, tú eres maestra, tú eres profesora, como quieran llamarle. Yo le llamo maestra finalmente porque si hay algo que destaco en ti es esa vocación. Tú tienes vocación, yo tuve la oportunidad de compartir contigo trabajo en la Universidad de la Costa CUT. La gente sabe pues que yo trabajo allá y que soy docente. Y yo vi el trabajo tuyo con las estudiantes de la licenciatura en educación básica primaria. Luego te trasladas a una población muy lejana. ¿A dónde fuiste?
Bueno, Juan Carlos, no eres la primera persona que dice que le llama la atención mi vocación. Yo diría mi pasión. Yo me declaro totalmente una persona apasionada por educar. Y pues le doy muchas gracias a Dios por eso, porque un maestro debe estar apasionado, debe estar motivado por lo que hace. Eso hace que sus estudiantes, que sus alumnos también se apasionen y también se motiven para aprender. Sí, es una pasión y eso es lo que he admirado siempre. Tuve la oportunidad de conocer algunas fotografías que tu esposo me compartió del lugar, del espacio en donde tú estabas. Era una zona totalmente rural. Sí, yo gané el concurso departamental de Bolívar y me fui para una zona PEDET, una zona que había sido zona de conflicto, pero que afortunadamente a raíz del proceso de paz entró la paz en ese lugar y era necesario que fueran allí docentes a hacer esa revolución educativa. Claro. Y llegué a esa zona exactamente en el sur de Bolívar, Santa Rosa del Sur, en la zona rural, un lugar que se llama San Lucas. Eso está en la serranía de San Lucas. Hay que subir de Santa Rosa del Sur, 1:20, 1:30 para llegar a la escuela. Es una escuela rural, un panorama, un paisaje hermoso que me enamoró y que allí nacieron otros cuentos que pues vendrán más adelante, porque eso me enamoró, me encantó. Ahí duré 1 año y medio y luego pues también tengo la fortuna de regresar a mi ciudad. Ahorita mismo estoy en la escuela Institución Educativa Distrital Ciudadela Estudiantil en la Ciudadela 20 de Julio. Allí soy la docente de primer grado B. Tengo 36 hermosos niños. Allá en San Lucas tuve 18 estudiantes de primer grado y tuve la oportunidad de llevar una estrategia pedagógica que tiene que ver con las matemáticas, enseñar las matemáticas a través de los cuentos. Mira, qué maravilloso, ¿no? Una estrategia que leí de Margarita Marín, la doctora Margarita Marín Rodríguez, que ella ha venido hablando de cómo enseñar las matemáticas a través de los cuentos. Y, por ejemplo, le damos vida a las figuras geométricas a través del cuento y salió el cuadrado, y llegó el triángulo, etcétera, etcétera. Y había una vez una crucecita que sumaba y sumaba, pero también hay unos cuentos hermosos que a veces pues uno indagando los encuentra, cuentos matemáticos, nueces para el invierno, donde los niños con esas historias aprenden a sumar, aprenden a acumular las nueces que acumulan también las ardillas. Y todos esos personajes yo los fui introduciendo en mi aula en San Lucas. Mis estudiantes enamorados. Inicialmente estaban súper aburridos porque todo el mundo llegaba con su clase tradicional. Y cuando llegó la profe Nevis que dijo, había una vez, ellos se encantaban. Todos escuchaban y todos centraban la atención, que es lo que nosotros tenemos que estar hoy tratando de rescatar la atención, porque es lo más disperso que tenemos, ¿cierto? Así es. Y eso acaba con el viejo mito de que las matemáticas se veía antes como una ciencia aislada, que no se podía articular, por ejemplo, con la música, con la literatura. Tú hoy nos estás demostrando que sí es posible y que da muy buenos resultados. Hemos dejado de alguna manera la educación, la formación de nuestros hijos en las redes sociales. Hoy todo lo buscamos en internet, en Google, y ahora con la llegada de la inteligencia artificial yo creo que se disparó todo esto. Y realmente encontrar docentes con una altísima vocación y abnegación como la que tú tienes es muy difícil.
¿Qué te impulsa a ti a ser docente, aparte del cariño y de la retroalimentación de los niños? Yo esta mañana pensaba, Nevis, que ser maestro en este país es como una montaña rusa de emociones. Se está aquí, abajo, arriba, abajo y arriba, y no tanto por los niños, sino por el sistema que nos arropa, ese sistema de gobierno, los problemas con el gobierno, con el ministro, con la Secretaría de Educación, porque cada día piden más documentos, más requerimientos. Ahora ustedes están afrontando el tema de la salud. Sí. Entonces todo eso es una montaña rusa de emociones en las que ustedes están, que no debiera ser así, porque debiera ser un trabajo totalmente tranquilo, cómodo, pero lastimosamente en este país no se da. ¿Qué te da, qué te impulsa a diario a ti para seguir en esta labor? Mis estudiantes. Sí. Diariamente pienso en ellos, todos los días pienso en ellos, y pienso que no hay que negarles la oportunidad que quizás tú tuviste y que yo tengo. No hay que negárselos a ellos. Yo pues trabajo en escuelas públicas actualmente, pero también he estado en instituciones privadas. Yo he sido docente en el Colegio Metropolitano de Soledad 2000, trabajé en el nuevo Colegio del Prado, pero hoy que estoy en la educación pública pienso que no hay que negarles la oportunidad a los niños de conocer el mundo mágico de la educación y que hay que darles la oportunidad que ellos se acerquen a la educación y lleguen a ser grandes personas como tú y como yo. No hay que negarles. Y sobre todo hoy, Juan Carlos, que nosotros nos enfrentamos a todo eso que tú has dicho y a aulas que son heterogéneas. Nosotros en nuestras aulas hoy se ha hecho muy común tener niños que su nivel cognitivo es excelente, pero también tenemos un niño que ha tenido algunas dificultades y por aquello de la inclusión, claro, hay que tenerlo allí y no hay que negarles tampoco a esos niños la oportunidad. Y no hay nada más inclusivo que contar un cuento, sí, porque con el cuento entran todos en el juego. No se queda nadie por fuera. Todos preguntan, todos se encantan cuando tú le cuentas un cuento. Es un gancho, es una manera sí, de atraparlos. A mí me ha encantado. Y esto, yo me presenté al Foro Educativo de Bolívar, teniendo 4 meses de haber llegado a la escuela, y que yo salía con mi cuento al patio de la escuela y los niños cuando me veían con los cuentos se acercaban y yo empezaba a leerles. Qué bonito es leer y qué bueno es leer un cuento. Y quizá ha perdido esa tradición, ese hábito. Y yo empezaba a leer y no solamente llegaban los niños de mi curso, sino los de otros cursos, los de otras aulas, los de bachillerato, eran mis más grandes amigos. Y profe, ¿cuándo vamos a leer un cuento y cuándo vamos a leer un cuento? Y llegaban todos a leer un cuento. El rector cuando vio esto dijo, eres tú la que nos vas a representar, nos vamos para Bolívar. Y qué bonito porque él me decía, yo todos los domingos veo los cuentos de los hermanos Grimm. Claro. Entonces yo le dije, y podemos ir y llevar un cuento. Este es nuestro cuento, el cuento de San Lucas. Y fuimos con 3 experiencias, con 3 estrategias pedagógicas y quedamos en el primer puesto. Y para mí eso ha sido lo más gratificante porque no es el dinero, no son los grandes puestos, es lo que uno como docente puede hacer por sus estudiantes. Y hoy mis estudiantes me recuerdan como la profe Nevis que los introdujo en la lectura y los encantó y les contó. Y eso es importantísimo. Para mí, para mi vida, eso me llena, eso me rejuvenece, eso me llena de muchas más ganas de seguir enseñando. Pese a todos los problemas administrativos, sí, políticos, de poder es. Que encierra no hay todo nada, esto, ¿no? No hay. Mira, cuando hay muchos problemas políticos, cuando el país está que se cae, qué bonito es acercarnos a un cuento hermoso de los hermanos Grimm o de otro autor. O por qué no leer Mi perro tiene mal genio, por ejemplo. Así es, retomando Mi perro mal genio, ya Rocky conoce el libro, ¿no? ¿Se lo claro que sí, claro oficialmente? Que sí. Y quedo comprometida a traerlo con corbatín. Perfecto. ¿Qué han dicho los chicos, tus estudiantes de Mi perro tiene mal genio? Se sienten muy orgullosos. Sí,
porque ¿Y ya hiciste llegar el libro allá al pueblo donde estabas antes? todavía no, ¿No? porque pensaba ir en junio, recién salió el libro, Sí. pensaba ir, pero ha habido algunas dificultades de Correcto. orden público, para nadie es un secreto, que desafortunadamente pues en algunos lugares, en algunos sitios aún todavía hay algunas dificultades Claro. y ya no puedo arriesgar porque ya no soy docente de allá y allá se protege mucho el docente, Claro. pero ya no pertenezco a esa comunidad y entonces decidí postergar la presentación del libro allá en San Lucas, pero estoy en mora de hacerlo, por supuesto. Y con ganas. Claro que sí. Aquí me están preguntando en el chat, ¿qué es lo más difícil de hacer cuando se comienza a escribir un libro, un cuento? ¿Cuál es el paso difícil? El síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Bueno, sí. Claro. Lo más difícil es, ¿qué voy a hacer? Quiero decirles que escribir no es fácil, pero tampoco es difícil. Yo fui profesora, como lo acaba de decir Juan Carlos, de la Universidad de la Costa. Tuve a mi cargo una cátedra hermosa. Yo creo que tú también, escritura creativa. Sí, claro. Hermosa, y recuerdo mucho cuando mis estudiantes de ingeniería, que yo les decía, hoy vamos a escribir una fábula es esto y esto. De ingeniería. De ingeniería, tenía de ingeniería. De la licenciatura también y todo. De la licenciatura, tenía un curso donde todos estaban estudiando derecho. Me asombra que comiences con ingeniería porque hay el imaginario que a los ingenieros les cuesta mucho trabajo leer, estudiar estos temas. Así es. Así es. Pero también yo les contaba cuentos. ¿Sí? Y salían esos 50 estudiantes varones que tuve. Grandes, adolescentes, encantados. Ya. Sí. También. Y empezaron a escribir y escribieron fábulas hermosas. Y luego llegaba un momento que había que reposar. Claro. En pandemia, como teníamos tiempo de sobra, aunque no es fácil escribir, pero recuerdo hoy casualmente que creo que está cumpliendo 13 años de haber fallecido el Joe. Al Joe hablaba de su musa. Claro. Musa. Yo pienso que también esa musa nos inspira y nos atrapa para escribir. En pandemia teníamos que pensar mucho, teníamos que dedicar mucho tiempo a estar solos con nosotros. Y no sé, pero un día esa musa llegó y se me ocurrió y empecé a escribir. Y siempre me ha gustado escribir. Yo soy de las que pienso que hay que escribir. Y Marian Roja Estapé, una gran psiquiatra, habla que escribir a mano fortalece las capacidades cognitivas. Totalmente. Y a mí me gusta escribir a mano. Y empecé a escribir y fue saliendo la historia. Ya tenía, como quien dice, la musa y empecé a escribir y fue saliendo la historia. Por supuesto que la historia pasó por unas manos que hicieron la corrección de estilo. Claro. Que es muy importante, que son personas pues profesionales dedicadas a eso. Nuri Ruiz, por ejemplo, fue quien hizo la corrección de estilo del libro. Luego ella me lo devolvió, me dijo, me hizo algunas correcciones y yo volví nuevamente a escribir y a corregir. Cuando se lo entregué a Otto para las imágenes, Otto no conocía el perro, no sabía... Pero Otto quedó encantado también con la historia y me entregó las imágenes. Él hizo las imágenes de los personajes principales. Me entregó la niña, que era una niña pelo liso, mona. Medio afro, ¿no? ¿O no? No, era mona, pelo liso, mona. Y yo le dije, yo quiero una niña afro. Afro. Porque yo tengo un especial cariño. Claro. Por la comunidad afro, por los niños afro. Los quiero mucho, me parece excelente su comunidad. Y bueno, porque mi esposo también es afro, tengo hijos que son afro y yo quería a la niña así.
Claro. Ahora que hablas de tu esposo y de tus hijos, también hay que poner pues de manifiesto que tu hogar es un hogar intelectual. Hay mucha Claro que lectura, sí. mucha historia. El esposo, un destacado historiador, profesor, muy culto, estuvo con nosotros el año pasado. Acá el profesor Alexander Vega Lugo. Hay un ambiente de mucha lectura, de mucha intelectualidad, de música clásica, de música de todos los Así géneros, es. porque eso lo tengo entendido. ¿El libro cómo está estructurado? ¿Es una sola historia o son varias historias? No, es una sola historia. ¿Sí? Sí, tiene un inicio, desarrollo Y la y conclusión. la conclusión no final. Y lo eh, nuevo, pues, que he querido yo introducir en el libro es que al final el niño que lee le gusta colorear lo Muy que bien, lee. claro. Y he ideado, se han hecho 2 páginas para colorear, para que el niño también coloree y manipule. Eso es para mí lo más importante, que el niño manipule, lea el libro, lo haga suyo. Ayer se acercaba un niño, tú me preguntabas que qué dicen mis estudiantes hoy en la ciudadela estudiantil. Ellos están felices porque, bueno, en medio de su inocencia dicen, mi profe tiene un libro. Mi profe tiene un libro. Claro. Están muy orgullosos y yo también me siento muy orgullosa de ellos. Y ayer se me acercó un niño que la mamá me compró un libro, me lo mostró y me dijo, es verdad que usted existe, es verdad que usted está aquí. Yo, claro que sí, yo abracé al niño, le dije, claro que sí, yo soy de carne y hueso. Claro. Es una historia muy bonita, muy encartadora, no porque sea mi libro, pero es un libro que enseña valores, enseña amor por nuestras mascotas, porque los niños tenemos que enseñarle a amar a las mascotas. A veces nos encontramos con niños que hacen daños a las mascotas, también con adultos. Y tenemos que aprender como sociedad a amarnos, a aceptarnos, no solamente entre nosotros, sino también a nuestras mascotas. Vemos cómo adultos, niños, como lo decías tú, atentan contra las mascotas, contra la Sí. naturaleza. Yo no sé, pero hay un desamor en la humanidad hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia el prójimo, que uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Esta gente fue formada, educada en su hogar para que tengan ese tipo de actitudes? ¿O en qué momento hubo una fractura, un quiebre en ese ser humano que desdobló y desvió su conducta? ¿Puede haber una segunda parte de Mi perro tiene mal genio o esta historia termina aquí y vendrán nuevas historias? Bueno, quiero contarte que probablemente, porque es una historia que puede tener, da para seguir escribiendo, pero tengo otros libros, por ejemplo, me llama la atención mucho escribir sobre la naturaleza. Qué bien. Y tengo un libro, un cuento, que también ya y se le hizo la corrección de estilo, que se llama Jaimito el colibrí. Un día cualquiera llegó un colibrí a mi casa y tengo un pequeño jardín y hay un gato que tú sabes que los gatos, ellos llevan premios a sus Claro. dueños y él todos los días lo cazaba, pero Jaimito se le escapaba. Se le escapaba. Y un día lo bajó y ese día el gato lo cogió y lo llevó a donde estaba mi hija. Y mi hija empezó a llorar, mami, lo mató, ¿cómo va a ser? Y ustedes saben que uno como padre pues trata de, no se ha muerto. Y dijo mi hijo, hay que darle agua de azúcar. Y efectivamente preparamos agua de azúcar y le introdujimos el piquito en el agua de azúcar y efectivamente empezó a mostrar la lengüita y ya lo vimos que como que respiró. Lo arropamos, lo guardamos, pero alguien nos dijo, ¿ustedes qué hicieron? No, estábamos tratando de salvarlo, porque casualmente la energía de ellos está en el aleteo. Claro. Ellos tienen que permanentemente aletear, es lo que les imprime a ellos la vida. Y pues desafortunadamente al día siguiente el animalito, el colibrí estaba muerto.
Pero tuve una experiencia hermosa en San Lucas cuando salí un día a caminar esos hermosos paisajes. Me encontré un hongo, pero antes del hongo me había encontrado con una hormiga, un camino de hormigas. Allá las hormigas son grandes, son amigas, familia, primas de las hormigas culonas de Santander. Okay. Entonces es una hormiga grande. Y estaban construyendo como un caminito y algo muy organizado, me llamó mucho la atención. Eres muy observadora. Y entonces, más adelante había un hongo plateado. Okay. Nadie sabe por qué ese hongo había nacido ahí. Yo lo mostré y no, y eso es raro, eso es raro. Y daba la impresión que las hormigas quisieran llegar al hongo. Y de ahí nació, me llegué al lugar donde vivía y empecé a escribir la historia Las hormigas ingenieras de San Lucas. Y por eso ahora, en honor a la mujer de San Lucas, una mujer trabajadora, una mujer campesina que lucha diariamente, quisiera escribir ese libro, quisiera publicar ese segundo cuento, Las hormigas ingenieras de San Lucas. Y allí hablo de la experiencia con el hongo y bueno, ya uno pues lo que es la creatividad, claro, se la imprimo al cuento y eso es lo que atrae del cuento. Tú sabes que me llama la atención cuando dices que las mascotas suelen llevarle a sus amos o a sus dueños regalos, premios, ¿no? Sí. Yo tengo un gato y Goldie, amarillo, muy lindo. Y me costó trabajo entender eso porque alguna vez llevó un ratón que encontró por la calle y yo me puse de muy mal genio y lo regañé y lo guardé de mal genio. Entonces mi esposa decía, ellos suelen, y me costó como trabajo entender eso. Me llama la atención que hablas de tus hijos, involucras a tus hijos en todo este mundo del valor, de la fantasía, de la lectura, de las pequeñas cosas que son las que alimentan el alma y dan alegría al hogar. Mientras que hay otros hogares que están pensando pues en la fiesta, en el trago, en el paseo del fin de semana, en la rumba. Tu familia está metida en el arte, en la poesía, en la literatura y tus hijos son grandes profesionales, ¿no? Tus hijos sí, no son pequeños como los míos. Ya mis hijos, el menor tiene 22 años. Y es ingeniero electrónico de la Universidad de la Costa. Y fíjate, están involucrados en este sentir estético, hermoso, sublime de las pequeñas cosas en las que tú los involucras y cómo funcionan y se articulan perfectamente. Hay otros hijos que a esa edad ya están pensando como en otras cosas y tus hijos están involucrados en esto. Mi perro tiene mal genio, podría ser llevado en la escuela, por ejemplo, a una obra de teatro. En estos días hemos estado pensando en eso. Porque le hemos dado un vuelco a la estrategia pedagógica de los cuentos matemáticos y ahora nos estamos inclinando más en la estrategia por la lectura. Y dentro de las estrategias está llevar el personaje a la escuela. Que no solamente se lea el cuento, que no solamente el niño escucha el cuento, que no solamente el niño haga esa lectura crítica del cuento, sino que el niño también represente el autor. Y un día uno de los personajes, y un día el autor va al colegio, cuenta la historia del cuento, pero el niño representa a los personajes del cuento. Eso hace que el niño se enamore de los personajes, se enamore de la literatura, porque no hay nada más hermoso para la vida, para la imaginación, y eso quiero anotarlo, que para mí la pandemia, que fue muy traumática para todos, que fue muy difícil para todos porque perdimos a seres amados, vecinos, mucha gente enfermó, veíamos las noticias. Para mí de verdad que fue un gran aliciente escribir. Te refugiaste en la escritura. Y leer. Escribir y leer, en vez de crear y entristecer mi corazón, lo que hizo fue llenarme de más pasión, de más felicidad y de más ganas por vivir.